Fíjate la foto que elegí. ¿Qué te parece? No me lo puedo creer. Pero vamos a ver, José, que si nos cogen en el Festival de Málaga, tú sabes que esa foto va para acreditación de prensa, ¿no? Pero bueno, con toda la gente que habrá pidiendo acreditación, ¿tú crees que nosotros entraremos en el cupo de gente elegida? Bueno, José. Bueno, Festival de Cine de Málaga. Festival de cine. Festival de Cine de Málaga, una cosa que no nos esperábamos ni de coña, ¿eh? Ya ha pasado la ola y la fiebre de esa semana. ¿Cómo te sientes? Pues mira, me siento por un lado, lo hemos disfrutado un montón, Montón. pero te voy a ser sincero, ha sido una semana muy estresante. Muy dura. Porque ojalá pudiéramos estar dedicados 24/7 al Festival de Málaga. A mí me hubiera encantado estar allí pegado todo el santo día. Pero compaginar el Eso. trabajo con el festival, Con la vida. con la vida, nos Ha ha costado sido- horrores, pero ojalá el año que viene nos vuelvan a dar la acreditación y podamos disfrutarlo 100% como nosotros queríamos Sí, disfrutar. sí, de levantarnos y recogernos por la noche, y eso es lo que hubiese molado. Y es verdad que teníamos muchísima ilusión porque llegara al festival, Sí. que lo hemos disfrutado como niños chicos, creo que abro el Sí, nombre sí, de los sí, dos sí. cuando lo digo, Total. pero sí que es cierto que llegó un momento en el que te acuerdas cuando te dije, José, que se acabe ya el festival, que no puedo más, que no puedo más. Y es que es verdad que al final veo como muchísima oferta Sí. en el festival, que aunque tuviésemos todo el tiempo del mundo para dedicarle, Es difícil abarcarlo, ¿eh? difícil abarcar toda la oferta que había en cuanto a películas, actividades, y es una pena porque yo creo que merece la pena como para poder disfrutarlo todo. Sí. Y no da tiempo de todo lo que hay. Aparte que solamente dan 2 redactores por medio, entonces aunque tú dices hay mucha oferta, pero claro, si somos más, puede ir cada uno como a un sitio, pero Efectivamente, siendo porque yo dos, espero que el año que viene Filmico crezca y podamos ser como 3 o 4 por lo menos. pero da lo mismo, al final el festival te permiten 2. Por eso. Estamos tú y, aunque nos dividamos, venga, tú vas para esta peli y yo voy para esta, pero y el resto de pelis que son al mismo tiempo, muchas cosas No. coincidían en el tiempo, el fotocall de no sé quién, con la rueda de prensa de... Al final tienes que decidir y elegir un poco por qué camino va o qué películas coge o a qué quieres dar prioridad, pero Claro, bueno. lo que sí tenemos claro, creo yo, es una cosa. Es las películas que más nos han gustado y que hemos sacado del festival. Entonces vamos a comenzar yo creo, con la opinión personal, ¿no? Opinión personal. ¿A ti qué te ha parecido la experiencia del festival? Pues mira, para mí ha sido, yo como siempre, intensa number one. Ha sido súper especial porque yo, como amante del cine y aparte el cine español, siempre me ha gustado mucho. Pero voy a hacer un paréntesis. Pero tú cuenta que tú eres una friki del festival que has ido siempre... Pero es que eso iba. Ah, perdón, Por favor, no adelantes. que te he roto el flow. Me rompes el flow. No, en serio, que justo iba por ahí. Que yo como que siempre me ha gustado muchísimo el cine español y demás, y yo de hecho de chiquitita ya lo veía en casa muchísimo, las series, el cine. Y cuando mi hermana y yo empezamos a crecer un poquito, íbamos al festival de cine cual locas, detrás de la valla, y era como... ¡ay! Encima era la fiebre de los hombres de Paco, y era como... ¡Hugo! Carlos Santos, que me encantaba, que era Povedilla. Hugo Silva. Hugo Silva, Que lo has visto. que lo he visto que lo has ahora. visto y lo has Entonces disfrutado, ha ¿eh? sido como un poco un... ¡Ostras! Yo me recordaba detrás de la valla, en plan, fan adolescente total. Pero tú eres la típica teenager que Teenager. con carpeta de fotos del... Hugo Silva. Tenía mi armario repleto de la Super Pop, de todas las fotos del Mario Casa, de... Tú eras la loca que iba enganchando a todos los que pudiera. No, claro, yo te enseño que, bueno, a ver si reviso el disco duro y ponemos algunas fotos a lo Vale, mejor vale. para el podcast. De verdad, eso sería guapo. Porque es verdad que tengo muchas fotos hechas con los actores y demás, de así, pues, detrás de la valla y demás. ¿Qué pasó? Que fui creciendo y ya pues esa locura de detrás de la valla ¿Fuiste madurando? se fue transformando a comprar mis entradas de cine, ir a ver el cine y las películas Sigue. al Teatro Cervantes. Y yo ahí pues empecé a disfrutarlo. Entonces, cuando yo vi que nos dieron la acreditación, fue como, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido y en qué momento que de repente voy como prensa a cubrir el Festival de Cine de Málaga, a informarme, a ver las películas, a poder hablar con los directores, con los actores? ¿Qué coño ha pasado aquí, tío? ¿Qué coño ha pasado? Que yo misma ni me lo creía. Yo no pensaba que nos fueran a dar las acreditaciones y de repente cuando te ves con la acreditación
allí metida en el meollo, es como... Pues algo estoy haciendo y ni siquiera yo misma me estoy dando cuenta. Entonces fue muy bonito. Pero espérate, voy a volver a tu época teenager. Cuéntanos alguna anécdota. ¿Hay alguna anécdota que viviera o algo bonito del momento cuando era esa chica loca que se rasgaba? Exagerado eres, ¿eh? ¡Hugo Silva! ¡Te quiero! Cuando pasaba esos momentos, ¿hay alguna anécdota o algo que te hiciera una especial ilusión? Pues la foto que me hice con... Mira, pues yo qué sé, habría muchos momentos porque me hice foto con Carmen Machi, bueno, tengo fotos con un montón de gente, pero yo creo que, no sé por qué se me ha quedado esa imagen del festival ahí y es como que siempre la cuento y es una tontería. Pero Carlos Santos, que es el que hacía de Povedilla, a mí me encantaba. O sea, yo era súper fan de Povedilla porque era el gracioso de la serie y me encantaba, vaya. Y recuerdo que él estaba pasando y fue como que me hizo ilusión Povedilla, creo que incluso más que cualquier otro actor que estuviera pasando en ese momento. Y cuando estaba pasando, estábamos detrás de la valla, mi hermana, yo, y creo recordar que una amiga mía también. Y estábamos ahí, fue como, ¡Carlos! 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 Y Carlos, claro, haciéndose foto con unos, con otros, y ya fue como... El chillido de histérica, ¿no? Escúchame, un chillido que chillé tanto que Carlos, desde el otro lado, Carlos Santos, dijo ¡Voy! Y vino y fue como, vale, gracias. Bueno, por lo menos te sirvió dejarte los pulmones en ese momento, ¿no? Conseguí la foto. Yo te puedo decir que yo que soy muy fan del cine y me gusta mucho el cine español, pero es verdad que tengo que ver más cine español y últimamente... Me estoy aficionando tanto por Fílmico como por ti, que me estás impulsando un poco. Aunque hay muchos programas en Fílmico hablando de película española, pero necesito meterle más caña porque el cine de género en concreto aquí en España me gusta mucho. Los thrillers, el terror, como se hace aquí en España. Eso, por ejemplo, he hecho yo más perdida con el terror. Pues el género en España, no sé lo que tiene un aire distinto al género cuando se hace en Estados Unidos. Y me flipa cómo se hace aquí en España. Esto es la eterna disputa. Porque muchísima gente, cuando empezamos a hablar de cine español, ya cada vez menos, gracias a Dios, pero muchísima gente es como que le resta valor al cine español. Sí, es verdad, es verdad. Porque parece que lo que está hecho al final con pocos recursos o que es un poco más intimista, como que no termina de llamar tanto la atención. Lo rimbombante al final siempre nos tira mucho en la pantalla del cine. Ya. Lo americano, quizás. De hecho, yo que soy muy fan del género zombie, a mí una de mis pelis favoritas de zombie es Rec. Por ejemplo. De Jaume Balagueró y Paco Plaza. Y me parece una película sobresaliente en 1000 aspectos. Me encanta. Y es hecha aquí en España. O sea que el cine español a tope porque... Pero lo que te quería comentar antes es que nunca había ido yo al Festival de Málaga. Nunca. Ni siquiera a la alfombra roja. Fíjate tú qué tontería. Por temas de trabajo, porque alguna vez me daba pereza. Nunca he ido. Y ahora hemos ido... Y mi primera vez en el Festival de Málaga ha sido como redactor de Fílmico, metiéndonos allí. Y la verdad es que hemos vivido momentos muy bonitos. Precioso. ¿Qué fue para ti? O sea, ¿cómo fue para ti ese verte allí de repente con tu acreditación puesta, cubriendo como prensa el festival? ¿Cómo fue? ¿Sabes lo que más me gustó del festival para mí? Aparte de vivirlo contigo, porque fue una experiencia muy bonita vivirlo los dos, porque tú y yo sentimos las cosas muy de la misma manera. Entonces como que es como la compañera perfecta para estar allí viviendo las películas y viviendo todo aquello, porque nos entendíamos a la perfección. Pero para mí lo que más me gustó es algo que ahora no concibo, porque allí cuando íbamos al festival, ya lo sabes, terminaba la peli y a los 5 minutos salía director, actores y tú podías hablar con ellos. Pues yo ahora no concibo ir al cine sin que salgan luego los actores. Claro, es que tú que eres tan fan de los cómo se hizo. Claro, y de hecho... Allí estábamos nosotros y lanzándole preguntas a los directores, a los actores, oye, ¿qué os habéis sentido? ¿En qué habéis basado? Entonces era algo que a mí que me encanta saber, el cómo se originan las cosas, las ideas, escuchar a los creadores hablar del por qué, eso me pareció maravilloso. Para mí, lo mejor del festival, poder hablar con ellos, preguntarles cosas, tus dudas, tus inquietudes, que ellos te cuenten, para mí eso fue lo mejor. Claro, justo como hemos hablado hace un ratillo fuera de micro, el hecho de que al final todo lo que una historia que es creada o lo que sea siempre tiene como un porqué para el creador de esa historia, y tener el privilegio de quedarte allí en la sala del cine cuando termina la peli para ver a los directores, a actores y allí puestos todos, y tú poder decirle ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué mensaje querías transmitir? ¿Que es autobiográfico lo que estás haciendo? Todas esas preguntas que lanzaste tú también en algunas de las pelis y demás.
a mí me parece una oportunidad que tú dices, joder, poder adentrarme como más de lleno en la película Claro. y en la mente del creador. Además, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver la de Nunca fui a Disney y le preguntamos ¿qué tiene de autobiográfico la película? Y de pronto notamos como que la directora Se relajó un se montón. relajó un Sí, montón sí, sí, y habló sí. de ella misma, de su infancia. Y nosotros estábamos allí mirándola y yo teníamos una sonrisa en la cara. En plan, qué bonito lo que nos está contando, porque ves el trasfondo de la persona que está. Al final son personas con sus inquietudes y sus miedos lanzando un proyecto para que a la gente le guste. Y eso para mí es lo más fantástico de haber vivido en el festival. Es precioso. ¿eh? Incluso saber detalles de por qué fue rodado en esta zona en concreto. Claro. Y ya pues te dicen que puede ser por falta de recursos o porque el mensaje de la peli tenía que ser así, sencillo, cotidiano, y al final te van soltando como un montón de cosas que tú dices, le dan como más sentido, porque por ejemplo, Nunca fui a Disney, ya que la has puesto aquí sobre el tablero, no fue una peli que a lo mejor nos impactara muchísimo, Ujú. pero aún así, cuando después de verla hablamos con la directora Sí. y estuvimos hablando con las propias actrices y nos estuvieron contando lo que había en sus cabezas y lo que ellas pretendían transmitir con la película, es como que le dio como un sentido Sí. más profundo a la película en sí. Entonces como que al final tú dices, hay que tratar toda obra siempre con un respeto máximo, porque es que al final lo que nos intentan Claro. contar es algo bonito. Claro, al final, sí, es lo que tú has dicho, hay que tratar a la gente que crea esa historia con respeto, porque al final te puede gustar más una peli, te puede gustar menos, pero como mucha gente cuando sale dice, ¿qué te parece la película? Una mierda. No puedes reducir una opinión, o sea, 5 años de trabajo, por ejemplo, de alguien, es una mierda. O como el que lanza una pregunta de, a mí me ha faltado ver, bueno, es que esta película la está contando la directora, no es la peli que tú Claro, tienes en tu cabeza. Exactamente, a veces nos pasa eso. Allí vivimos momentos de gente que le lanzaba preguntas a los productores, a los directores, a las actrices, que tú decías, bueno, esa es la película que tú quieres ver, pero no es la propuesta que No ha es- lanzado. Claro, no es lo que te están contando, o sea, libérate de expectativas Eso es. y mira limpiamente, que eso fue una cosa que me gustó mucho que hicimos. Íbamos a la sala del cine sin ver tráiler, Nada. sin leer nada acerca de la peli, porque queríamos ir como libre de expectativas. Cero, en plan, no sé ni qué tipo de Y género voy a ver. y ahora que tú dices eso, yo recomiendo a todo el mundo, y es algo que hacía tiempo que no hacía, ir a las películas sin saber nada. Primero porque los trailers hoy en día... Eso nos resta gente del podcast que nos siga, José. Porque nosotros hablamos de la peli, pero no, también es verdad, también es verdad. Bueno, Informaros muchísimo. borradlo de vuestra mente. No, pero es muy bueno hoy en día, No, sabes. sí, Hoy sí. en día sabes todo y encima ves un tráiler y los trailers están tan mal hechos la mayoría que te cuentan todo. Por ejemplo, nos estamos enrollando y no me has dicho un poco, pero bueno, ahora volvemos. Con la deuda. Con la deuda. Por ejemplo, ¿qué pasó con el tráiler de La Deuda? Que quiero que lo traigas aquí. al Mira, La programa. Deuda es una de las películas que nos encantó del festival, fue nominada incluso a Mejor Película, al final se lo llevó Sorda, que es la gran triunfadora del festival, pero La Deuda que nos encantó, yo creo que esa película todavía no se ha estrenado en cine, pero cuando empieza a rular el tráiler, si es el mismo tráiler que vimos nosotros como prensa, creo que el tráiler no le hace daño a la película, y porque la película creo que la presentan en el tráiler de una manera que es un thriller donde hay como más dinamismo y acción que lo que la película en sí es, porque la película es más intimista, más personal, y el tráiler creo que va a llevar al público a pensar de que la película le va a llevar a un thriller más clásico. Claro, porque quizá el tráiler lo que puede suceder es que te lleve con una expectativa de espero ver esto en pantalla y al final es algo totalmente distinto. Que lo que pasa en pantalla luego realmente en la película es, vamos, una obra maestra. A mí Sí, me encantó muchísimo la esa es película. estupenda. Pero creo que quizá puede suceder eso que tú dices, que quizá el tráiler no va como muy de la mano de lo que realmente quiere contar la película Claro, después. exactamente. Entonces esa peli que nos pareció genial. De hecho pensábamos que incluso iba a ser la triunfadora del festival, porque nos pareció bastante buena. Pero Fue la primera que vimos y Fue la primera que dijimos, vimos. sin ver ninguna más, dijimos, esta va a ser. Pero luego llegó Sorda y ya nos hizo dudar. Bueno, Sorda, vamos a hablar un poquito de Sorda. Sorda, la gran triunfadora, creo que merecida triunfadora del festival, ¿no? Y a ti Merecidísima. en concreto te voy a preguntar, ¿a ti qué? ¿Qué te pareció Sorda? ¿Para ti qué significa esa película? Significa muchísimo. De hecho, yo tengo que reconocer que yo estuve viendo la película con el corazón encogido en un montón de escenas porque a mí me toca a nivel personal muchísimo. Yo soy hija de madre sorda. Aquí quiero hacer alusión a que es súper importante utilizar incluso un lenguaje correcto. Que la película se llame Sorda en sí me parece un puntazo porque la gente tiende a utilizar, o sea, a utilizar un lenguaje erróneo por falta de conocimiento.
Y al final utilizan mucho pues para referirse a una persona sorda, sordomuda o sordomudo. Entonces eso es un error, porque realmente las personas sordas no son mudas. Y eso, por ejemplo, es una dolencia que ellos tienen muchísimo. Entonces, que la peli ya de por sí tenga el título de sorda, me parece guay, porque ya hace como concienciación a tope a la gente. Es una película que para mí, a nivel personal, le daría un pulgar. Pulgar arriba a tope. Cha, 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 cha. Porque consigue, una vez más, creo que con pocos recursos, a ver, tú ahora me dices qué te parece, adentrarte en la historia muy de lleno, que los personajes te calen como súper hondo, y luego, bueno, es que está montado, sin hacer mucho spoiler, pero está como montada la película de una manera y pensada de una manera tan bien para que tú puedas meterte en los zapatos de la persona sorda para ver qué siente o qué le pasa, que yo creo que sales allí con una sensibilidad. Yo a lo mejor estoy hablando a nivel hija de persona sorda, que vi muchas situaciones de la vida cotidiana en la que yo pues he vivido. Entonces como, ¡buah! ¡Qué bien lo cuentan! Entonces aquí te quería preguntar a ti, porque tú que por ejemplo no has vivido en esos entornos, ¿qué sensación te llevaste tú? Pues yo creo que la película es merecidísima de que sea la mejor película del festival. Sí. Sin haber visto todas las películas, evidentemente, pero creemos que es una película súper importante. Pero a nivel cine, a nivel espectador, yo creo que la película hace cosas muy buenas para hacerte ver las dificultades que tiene una persona sorda. Y creo que a nivel técnico, no voy a decir nada, pero tiene 2 o 3 detalles al final de la película que son muy simples de hacer y te meten muy en el rollo de cómo se puede sentir una persona sorda. Total. Que incluso yo te lo dije a ti viendo la peli, digo, yo creo que esta igual fue la idea inicial de lanzar la película así, pero a lo menos se atrevieron a hacer todo el mismo recurso durante toda la peli. Y hay una escena en concreto, una secuencia, que me parece muy original, cómo la cuentan, para hacerte ver cómo vive una persona en una situación muy cotidiana de una pareja, los problemas que puede tener. Y esa escena me parece súper original. Y creo que la peli te lo cuenta muy bien. Es una peli de las que parece que no pasa nada, pero pasan muchas cosas en el fondo. Y bueno, si te gusta el cine más íntimo, esta película es genial. Y yo creo que los personajes, la pareja en concreto, a mí me enamoró. Entonces yo creo que es una película súper recomendable y creo que valiente en muchos aspectos. Y creo que es una película que puede abrir el melón puede abrir el melón de, oye, vamos a intentar hacer para que las personas que tengan problemas, tanto ciegos como sordos, puedan acceder a la cultura de una manera más accesible. Una cultura accesible, que es el mensaje que lanzó, de hecho, la actriz Miriam Garlock allí en la gala de clausura. Porque no es una película solo que pretenda hacerte ver cómo se siente una persona sorda o para que tú puedas comprender lo que siente una persona sorda. Es una película que pretende hacer el cine accesible. Porque yo nunca he tenido la posibilidad ni la oportunidad ni nada de ir con mi madre al cine a ver una peli española porque no están subtituladas. Y que de repente te encuentres en el cine, como me pasó a mí, que fuimos al estreno además con personas sordas para decir, vamos a ver, esto es un momento histórico, vamos a ver una película en el cine el primer día que se estrena con personas sordas, y verme allí con mi madre viendo una película fue, ostras, pues es que esto debería hacerse siempre, ¿no? Porque no es tan difícil, es subtitular. Bueno, y también vimos una película con un tema un poquito más durillo. Sí, la vimos, creo. ¿Cuál? ¿La vimos? ¿La Furia? ¿La Furia? ¿Pero la vimos o no? La opinión de Málaga. El Festival de Málaga ya está entre los grandes. Primer indicio. Ayer, en el pase tempranero de la Furia, 8:30 de la mañana, a alguien de prensa le dio un jamacuco, sin consecuencias, afortunadamente. Sí, como en Sitges, Cannes u otros certámenes que siempre escogen una película algo burra y tienen preparado hasta una UBI móvil en la puerta por si acaso. ¿Qué vio el señor o la señora en la Furia para que le diera un vaído? ¿La escena del despiece del cerdo cuando le corta los genitales? Pues no, al parecer coincide con la primera o la segunda escena de la película, donde la protagonista está en el baño de una disco y se pone un tampón. La Furia. ¿Qué se siente saliendo en la opinión de Málaga como protagonista? Bueno, tengo que decir una cosa, y no es por tirarme el moco, pero yo le he dado caché al Festival de Málaga. Claro. Ahora el Festival de Málaga es como Cannes, como Sitges, como los grandes festivales donde presentaban El Exorcista y la gente se desmayaba. Y aquí un servidor apagando la transmisión de la peli en mitad del festival. Vaya. Ahora nos reímos. Ahora nos reímos, pero en ese momento para mí fue un susto.
un susto bastante grande ver cómo tenía a mi compañero al lado que de repente sufrió sufriste ese desmayo. Sí. Y fue un poco como, ¿pero qué está pasando? ¿Que ha perdido la conciencia? Y claro, de repente fue como todo de película. ¿Hay un médico en la sala? Sí. Aparece un médico en la sala, empieza a ponerle un aparatito en el dedo, para la proyección, todo el mundo alrededor, llama a emergencia, y era como, ¡guau! Y yo en ese momento, bueno, creo que me iba a dar a mí otro bahío. Sí, igual le hubiera dado más caché hasta el podcast, como el podcaster se vuelve famoso después de su muerte. Claro, ahora nos reímos porque por suerte, Sí. bueno, simplemente fue un bajón y al final no fue nada preocupante, pero claro, luego nos resultó como muy... Después nos resultó muy llamativo porque cuando estuvimos en la gala de clausura, antes la alfombra Sí, roja, sí. nos encontramos un muchacho que estaba allí también de redactor y salió el tema y empezó a comentarnos lo de a raíz de él nos dijo lo de, no, si tú has salido en el periódico. No, es que fue más gracioso porque estabas tú grabando la alfombra roja. Es Estabas tú grabando la alfombra roja y le digo yo, ¿tú has visto todas las pelis del festival? Y me dice, sí, yo he venido todas las mañanas a verlas, tal. Y le digo, ¿y tú has estado en La Furia? Y me dice, sí. Y le digo, ¿tú estuviste en la sala donde hubo un desmayo? Y me dice, sí. Y le digo, pues somos nosotros. Y dice, ¿qué? Y entonces fue él el que dijo, pero si salís en La Opinión de Málaga. Y fue como, no me lo creo. Y es que fue buenísimo, la verdad, qué detalle. Bueno, hemos hecho historia en el Festival de Málaga. Yo pretendía salir en La Opinión de Málaga en plan fílmico, arrasa, pero no. Pero bueno. Bueno, también hay que empezar por algo. Hay que empezar por algo. Y bueno, después de decir las películas que más nos llamó la atención, la verdad que, bueno, Sorda y La Deuda fue las películas Son que las más nos que gustaron. súper recomendamos. Sí, súper recomendable. Tú también viviste un momento muy bonito en el festival, que eso hay que decirlo, porque tú eres mega fan de Dani Fernández, te encanta Dani Fernández, y Dani Fernández presentó su documental Todo Cambia, se estrenó en el Festival de Málaga, en el Teatro Cervantes. Qué bonito es el Cervantes, ¿eh? Muy bonito. Que todavía no se ha estrenado en plataformas, quiero decir. Porque... Se estrena en junio, creo que era el 19, lo tengo por ahí apuntado. Sí, yo te estoy tirando de cabeza y yo creo que era el 19. Y bueno, tú que eres fan de Dani Fernández, lo tuvimos cerquita. Es que eso fue un puntazo, porque claro, fue... Vicky, no te lo vas a creer. El día que tú descansas en el trabajo, resulta que hay un documental de Dani Fernández. Fue como, va, pero bueno, será un documental, pero no irá Dani Fernández. Cuando nos vemos allí, fue después de La Furia. Detalle curioso a destacar. Y estaba yo allí y vi que venía Dani Fernández, que lo tuvimos a un palmo, como estamos tú y yo de distancia. Tenía yo allí a Dani Fernández y fue como... ¡oh! Nos faltó hacer una preguntilla, pero había tanta gente queriéndole hacer preguntas que Mira, no pudimos... en ese momento yo quería hacer... Aquí me voy a poner intensa. No estáis acostumbrados, ¿verdad? Miro a cámara y todo, os lo digo. Para mí, mira, Dani Fernández en Todo Cambia hace con su nuevo disco La Jauría, crea el concepto, un concepto que para mí significa mucho a nivel personal, porque él habla un poco, pues eso, de las grandes masas, de la opinión de la mayoría, de ese ruido que se genera y cómo vamos todos con el piloto automático, uno detrás de otro, por inercia, y él habla de romper con la jauría y hacer las cosas diferentes, ¿no? Ser ese espacio, como decía en su concierto, que fuimos también a verlo, ese espacio que para la inercia, ese hueco en el que de repente nos paramos a hacer las cosas a otro ritmo, no pensando las cosas, disfrutándolas más lento, más... Entonces es verdad que Dani Fernández en ese sentido, con el concepto de su nuevo disco, a mí me cautivó. Aparte de que su música, bueno, me enamora desde siempre. Y además tiene un toque como mucho más rocker, ¿no? En ese último disco. Sí. Y claro, yo allí en ese momento, cuando nos vimos como prensa, metidos en la zona de prensa, foto, pregunta, ¡guau! ¡Ruido! ¿Tú me miraste y qué me dijiste? La propia cara de Dani Fernández era como... esto no va conmigo, estoy Dani Fernández incómodo. estaba así como un poco parado, posando para la foto. Y nosotros lo veíamos, percibíamos que no sé si será así, pero como un poco de no estoy en mi rollo, ¿no? No, si mi rollo, estoy incómodo, venga, esto es algo protocolario, pero esto conmigo no va. Y en ese momento tú me dijiste, esto es La Jauría, y dije yo, es que es verdad. Entonces cuando tú me dijiste, me acabas de decir ahora, nos ha faltado quizás hacerle una pregunta, ojalá hubiese podido yo sentarme a hablar con Dani Fernández y profundizar, pero es verdad que en ese momento no me apeteció. Ya. Yo en ese momento me limité a grabarlo porque era una oportunidad bonita ver lo que estaba diciendo y demás.
y escuchar lo que estaba diciendo, pero sin ser invasiva, porque en ese momento me apetecía simplemente como disfrutar del momento, no estar como Ya. sumada a la jauría de Exacto. ¡guau! Fotos, mira, pregunta, tal, no sé qué. Y era como, ya está bien así. De hecho, incluso él, cuando tú te quedaste a ver el documental entero y al final salió él hablando y comentó eso, que a él le incomoda un poco, o no le Sí, gusta sí, tanto, sí. quizás el tema de Hablaba No sé. de esa cara de la fama que al final no... que es complicada y que a él le resulta más incómoda, es lo que le gusta estar en el escenario. cerca de su gente. Que se Él cerca hacía de su mucha gente. referencia a eso, a la cercanía, a lo íntimo, a la gente, y que incluso le daba valor ya en la vida a otras cosas desde que nació su hija. Entonces, bueno, la verdad que el documental no tiene desperdicio. Es uno de esos documentales que sí, en el que se ve la carrera de Dani Fernández, se ve esa evolución dentro del arte, ¿no? Pero se ve también mucho su evolución a nivel personal, como de una desnudez completa, súper honesto el documental. Ese, si te tengo que enseñar mi cara donde me cabreo y me convierto en ogro, esos miedos más profundos que surgen cuando estás abajo, todo eso sale en el documental. Entonces, para el que sea fan de Dani Fernández, incluso para el que no lo sea, si simplemente quiera ahondar un poco más en el concepto de la jauría, O en la vida de un artista, de un músico. lo recomiendo muchísimo. Yo tengo que verlo porque no pude asistir contigo Por el trabajo. por el trabajo, pero bueno, sí tenemos que verlo cuando vuelva a salir, cuando ya salga en plataformas. Creo que también se estrena en cine, me parece. Pero bueno, ahí queda todavía. Dijeron cine y plataforma, así que, pero que estaba todo en el aire todavía. Vale, así que bueno, estaremos esperando porque yo tengo muchísimas ganas de verlo porque soy muy fan de los documentales de los cineastas y de los artistas y de los músicos. Así que bueno, dicho todo esto, pues pasaríamos a la gala de clausura, ¿no? Ese día que de pronto, como tú decías al principio, que nos vimos en el festival siendo como acreditados de prensa, y de pronto nos vemos el día de la grabación de la gala que estaba grabando la televisión española, la primera cadena, creo que por ahí se retransmitió, y nosotros estábamos ahí en un palco que nos dieron a la prensa allá arriba, con actores alrededor, con gente que estuvimos viendo de cara a cara. Vimos a Mario Casas, a los Javi, a no sé, a mucha gente, a ¿quién más? Álvaro Cervantes. Álvaro Miguel Cervantes, Carlos. exactamente. Pasaron un montón de gente por la alfombra aquella noche. Y estar de pronto allí arriba viviendo la gala, para nosotros fue súper bonito. ¿Qué significó para ti? Porque tú me hiciste unos cuantos comentarios y me gustaría que te abrieras un poquillo aquí y me dijeras qué significó para ti verte ahí con tu cámara, tu acreditación, metido en una gala de clausura, cubriendo como prensa. Pues para mí fue muy bonito porque yo siempre que desde jovenzuelo estaba que me gusta mucho la música y el cine, de pronto estar ahí metido viendo haber estado esa semana hablando con directores, actores, preguntándole, oye, ¿en qué habéis basado para hacer la peli? ¿Qué sentisteis? Y poder hablar con ellos en primera persona, sentirlos como personas tan cercanas, porque es verdad que tanto el trato en el festival de la gente que lleva el tema del festival y las propias personas actores, directores que nos encontramos, todo era como muy amigable. La gente era como muy, muy simpática, todo era un entorno muy bonito. Y yo que desde pequeño siempre estaba metido en esos temas, estar allí arriba de pronto, contigo, escuchando, no sé, al Kanka, escuchando a Joel López con su canción Tierra, que precisamente esa canción ha significado mucho para mí a nivel personal. Era como que todo se juntaba y todo se mezclaba en un cóctel de emociones que para mí fue súper bonito. Yo ni siquiera quería tampoco... Yo en ese momento ni me acordaba de Fílmico. Éramos Vicky y José allí, de rodillas, viendo al Kanka apoyado en la barandilla. Qué bonito. Disfrutando como dos niños pequeños, viendo a alguien cantar una canción tan bonita, una versión de Pasa la vida, que ha versionado tantísimos artistas, y la estábamos viendo allí y nos mirábamos y decíamos, pero mira, estamos aquí de rodillas en el Cervantes, apoyaditos en la barandilla, con carita de niños pequeños como si vieran a Papá Noel. Y allí estábamos disfrutando y para mí eso fue lo más bonito del festival. Es verdad que fue, y bueno, y el detalle de que lo presentara Salva Reina para mí fue algo... También. Salva Reina es algo icónico ahora en Málaga. Aparte de que si ahora todo el mundo es Salva Reina, ha ganado un Goya, nuestro malagueño querido, pero es que Salva Reina parte de una base en la que empezó pues en los escenarios más chiquitos, en las salas más pequeñitas, haciendo humor, desde la mayor humildad abriendo la Cochera Cabaret, tan conocida en nuestra querida Málaga, donde le da oportunidad a artistas emergentes a poder salir ahí a hacer su arte. Entonces para mí Salva Reina significa mucho por eso, y que estuviera allí, que de hecho él lo dijo. ¿Qué coño ha pasado? Si yo estaba en la valla,
viendo el festival de chiquitito y ahora estoy aquí presentando la puta gala, tío. Claro, él estaba como nosotros allí en la barandilla del Entonces Cervantes. fue como, y yo, y tuvimos luego el placer de ponernos a su ladito a Sí. hacernos una foto, que os la dejamos por aquí, se puede, ¿no? Sí, claro, lo dejamos por aquí. Un saludo a Salva si nos escucha. Ojalá nos escuche. Ojalá podamos hablar con Salva Reina. Pero en fue podcast. muy amable con nosotros y la verdad que se ve una persona súper llana y ojalá alguna vez pueda venir por el podcast y charlar un ratito con él, pues bueno, de sus vivencias, de cómo le ha ido en la vida, que le va muy bien, pero bueno, cómo ha llegado hasta allí. Y de cómo promueve la cultura en Y de- Málaga, que eso me exactamente. parece algo también súper generoso. Que nunca te olvides de tu raíz, que es un poco como lo que nos contó Dani Fernández en el documental, como Salva Reina nos intenta hacer llegar, y al final esas son las cosas que nos llevamos. Entonces para nosotros en realidad, ¿qué fue el Festival de Málaga? Pues fue una experiencia súper bonita, que a nosotros en verdad nos daba igual de estar con Mario Casas o con... Nos gustaba lo bonito de disfrutar de las películas, del cine y de sobre todo hablar con ellos a nivel de, oye, cuéntanos qué te ha pasado haciendo esta película. Y para nosotros eso es lo bonito. Así que me gusta que Fílmico siempre tenga ese espíritu de, bueno, estamos aquí, pero solamente queremos disfrutar de el porqué de la historia, cómo las contáis, qué os motiva y eso es lo guay. Y hacer alusión ya pues a eso, a que esto ha sido un salto para nosotros súper importante, el creernos que lo que estamos haciendo sirve para algo también, porque muchas veces parece que hasta que no viene como un algo de fuera, no te das cuenta realmente de dónde estás, ¿no? Y nosotros con Fílmico no solamente queremos hablar de cine y cultura y ya, queremos hacer mucho más, ¿no? Queremos también pues mover los corazones de la gente, analizando las películas de una manera pues, como dice Dani, a otro tempo, incluso analizar pelis que ya no están en tendencia, pero hacerlo con un cariño y un mimo especial porque son las que nos gustan, o por ejemplo pues hablando de distintas capas, y luego hablar de la cultura a nivel, dándole voz a personas aquí en Málaga que son artistas emergentes que si vienen a nuestro podcast para hablar de sus obras y de lo que hay detrás de sus mentes creadoras que llenan de calidad un montón de salas aquí en Málaga y por ejemplo pues no se promueve lo suficiente o lo que debería hacerse, ¿no? Pues a mí me parece que todo eso es una labor preciosa que estamos haciendo y que muchas veces no nos la llegamos a creer, hasta el punto en el que de repente te ves allí en un festival con tu acreditación puesta y te dicen, estando en la alfombra roja, por favor, redactores, ya podéis pasar. Y me quedo yo así. Ese momento fue bueno, ¿eh? Redactores, pasad. Y ahora me voy yo entrando, miro para atrás y te quedas Y tú me como... dices, Vicky. Y yo, Vicky, vamos, que Y somos yo, nosotros. que yo soy redactora, es verdad. Pues para adentro. Claro, porque nosotros estábamos allí incluso como dos personas que van al festival, pero ni siquiera nos estábamos creyendo nada de... Claro, es que ni siquiera... creo Estábamos que como yo- tan niños pequeños mirando para aquí y para allá que estábamos como embobados. Y es como, que yo soy la redactora. Voy para adentro. Pero bueno, una experiencia muy bonita, es una experiencia que el año que viene ojalá podamos disfrutar, sobre todo de más tiempo dedicándole al festival. Ojalá que sí, ojalá que podamos... Hablar con todos ellos, Vamos. charlar, conocer a gente también que está igual que nosotros allí, con ganas de saber, de ver películas, de que nos cuenten historias, de que nos emocionen, que al final eso es lo bonito. Te guste el género que te guste el tipo de cine que te guste, pero cuando está hecho con el corazón y sobre todo tratar con respeto a la gente que crea las películas, que al final son gente que le dedica su tiempo, su dinero, sus ganas y toda su pasión a algo que bueno, que llegue más lejos, menos lejos al final, de valorar que alguien se atreva a contar una historia y exponérsela a la gente. Porque haciendo alusión a una canción que vimos en la estación, ser artista es no llegar a fin de mes. Ser artista no es fácil, ser creativo no es fácil, porque al final es un mundo de mucha inestabilidad, muy de buscarte tus propias habichuelas y muy de no ir al ritmo que la mayoría, como la jauría, te dice que hay que ir, como está un poco marcado en el sistema en general. Entonces, que haya gente que apueste por la cultura y te cuente sus historias y te ofrezca eso en una sala de cine o en una sala de teatro o en lo que sea, merece muchísimo la pena. Así que bueno, muchas gracias al festival por dejarnos vivir esta oportunidad, de verdad, a la gente que somos así amantes del cine y que esperamos repetir y poder ofrecer, pues bueno, Y esperamos lo mejor. ir al Festival de Sitges también,
Ese Que te hace más ilusión a ti, ese me hace una confiésalo. ilusión tremenda. Está en el de Sitges toda la semana allí de cine fantástico y terror. Pero bueno, como estamos hablando del Festival de Málaga, esta ha sido nuestra opinión del festival. Y qué orgullo, ¿no? Y qué orgullo, perdona que te interrumpa, pero qué orgullo poder participar en uno de los festivales que, yo qué sé. Yo creo que es de los más de los más importantes importantes de España. De España, exactamente. Y bueno, aquí desde Málaga con mucho cariño. Gracias a la gente, una vez más, a la gente que se encarga de organizar el festival. Está muy bien organizado, nos creo dimos que- cuenta de exacto, eso, Creo ¿eh? que está muy bien organizado, la gente súper amable, todo súper bien, todo muy controlado, todo muy ordenado, todo muy... La verdad que nosotros en ese aspecto también tenemos que darle aquí la enhorabuena a la gente que organiza el festival y a todos los que trabajan allí. Tanto de la chica que te pone el café antes de la sala, que te invita a un café, como el que está haciéndote el paso a los cines, a los teatros y a todo el mundo que está por allí dando vueltas de un lado para otro para que aquello funcione. Así que enhorabuena a todos ellos. Enhorabuena, me ha encantado todo. Y yo ahora nada más que me están entrando ganas de ponerme a ver una película, José. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? ¿Cuándo nos vemos? ¡Fílmico!